Dije que me faltaba dinero y mi hija contestó: seguramente lo gastaste y ya no te acuerdas. Me llamo Isabel, tengo 78 años, y hasta hace poco creía que lo peor que me podía pasar era morir sola. Me equivoqué. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Lo peor es vivir sabiendo que tu hija ya te ha dado por muerta, aun cuando sigues respirando. Son las 6 de la mañana en mi pequeño apartamento del barrio de Chamberí, en Madrid. El frío de enero se cuela por las ventanas mal aisladas, y mis huesos crujen como las baldosas viejas del suelo cuando me levanto de la cama. La calefacción lleva apagada desde las 10 de la noche. No puedo permitirme más de 2 horas diarias. Mi pensión, de 630 euros al mes, no da para lujos. Cada euro lo cuento como si fuera oro. Cada gasto lo anoto en un cuaderno de tapas azules que ya se está deshaciendo por los bordes. Mi rutina es siempre la misma: café aguado, una tostada con aceite de oliva y las pastillas para la tensión, que suenan como maracas cuando agito el bote casi vacío. Después, me siento en el sillón de terciopelo gastado que heredé de mi madre, y miro por la ventana cómo la vida pasa mientras yo me quedo aquí, esperando... ¿Esperando qué? Ya ni lo sé. El sobre está en la cómoda del dormitorio, escondido entre las sábanas de hilo que bordé cuando me casé. Es mi por si acaso. Mi última línea de defensa contra la vida. Dentro guardo billetes de 20 y 50 euros, que voy reuniendo céntimo a céntimo. Lo que sobra del pan, lo que ahorro en tomates cuando están de oferta en el Mercadona, de la esquina, lo que me devuelven de la farmacia cuando compro los genéricos más baratos. Es martes, 15 de enero. Lo recuerdo porque es el día que la señora Carmen de enfrente saca la basura haciendo un ruido infernal con las bolsas. Abro el sobre con las manos temblorosas, no por la edad, sino por la ansiedad que llevo sintiendo desde hace semanas. Cuento los billetes una vez, 2 veces, 3 veces. Faltaban 300 euros. Mi corazón se detiene como un reloj al que se le acaban las pilas. El aire se vuelve espeso, irrespirable. Cuento de nuevo, esta vez moviendo cada billete con la delicadeza de quien maneja pétalos de rosa. Reviso cada rincón de la cómoda, muevo la ropa interior que huele a lavanda. Busco debajo del colchón donde las muelles me arañan los brazos. Voy a la cocina, abro cada cajón, cada bote de conservas, cada espacio donde podría haber escondido ese dinero sin recordarlo. Nada. Las manos me tiemblan como hojas en otoño. Me siento en el borde de la cama y marco el número de Laura, mi única hija. Lo único que me queda de familia después de que mi marido Tomás muriera hace 5 años en este mismo hospital donde ahora me da miedo terminar sola. ¿Mamá? ¿Qué pasa ahora? Su voz suena cansada antes de que yo diga una palabra. Laura, hija, me ha pasado algo muy raro. Me falta dinero del sobre donde lo guardo. 300 euros. No sé cómo. Mamá, seguro que lo gastaste y se te ha olvidado. Es normal a tu edad. La línea se queda en silencio. Pero no el silencio del teléfono, sino el silencio de mi alma rompiéndose en pedazos tan pequeños que ni siquiera hacen ruido al caer. Su voz era dura, metálica, como la de los mensajes grabados del banco, fría como el suelo de mármol de esta casa que cada día se vuelve más grande y más vacía, casi mecánica, como si estuviera leyendo un guión que ya se sabía de memoria. Es normal a tu edad. Esas 4 palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado. Me lo dijo como si fuera evidente, como si mi cabeza de 78 años ya no sirviera para nada más que para sostener el pelo cano que me corto yo misma porque no puedo pagar peluquería. Como si yo no fuera más que una vieja confundida que imagina cosas, que inventa problemas, que molesta.
Cuelgo sin decir nada más. Mis dedos dejan el teléfono en la mesita de noche como si pesara toneladas. Me levanto como un fantasma y camino. Hasta el baño, donde me encierro con pestillo. El espejo me devuelve el rostro de una mujer que ya no reconozco. Ojos hundidos, mejillas chupadas, labios que parecen haberse olvidado de cómo sonreír. Y ahí, sentada en el borde de la bañera, donde antes bañaba a Laura cuando era pequeña y me llamaba la mejor mamá del mundo, lloro durante 1 hora. Lloro sin sonido, con la boca abierta como un pez fuera del agua, porque hasta para llorar tengo que hacerlo en silencio para no molestar a los vecinos. El llanto me sale de un lugar que no sabía que existía, desde algún rincón del pecho, donde se acumula todo el dolor que no se dice, toda la humillación que se traga, toda la soledad que se disimula con una sonrisa cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? Durante las siguientes semanas, cada ruido en la casa me hace saltar como un gato asustado. El crujir de la madera, el golpe de una persiana, el sonido del ascensor parándose en mi planta. Todo me asusta. Empiezo a dudar de todo, de mi memoria, de mi cordura, de si realmente soy una buena madre o si, como dice Laura, ya estoy mayor para estas cosas. Me acuesto cada noche, repitiendo los mismos pensamientos como una oración amarga. ¿Y si tiene razón? ¿Y si realmente lo gasté y no me acuerdo? ¿Y si ya no sirvo para nada? Pero en el fondo, en ese lugar donde la verdad vive escondida esperando su momento, sé que no lo gasté. Sé que no estoy loca. Sé que algo está pasando. Y sé que lo peor de todo no es perder el dinero. Lo peor es perder la confianza de la única persona que pensé que me iba a creer siempre. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé en la cama mirando al techo, donde una mancha de humedad dibuja formas que cambian según la luz de las farolas de la calle. Y entonces, como una película vieja que pasa por tu mente sin avisar, empezaron a volver todos los recuerdos. Recuerdo, cuando Laura tenía 8 años y se puso enferma con neumonía, yo trabajaba limpiando oficinas en el centro de Madrid, de noche, para que el sueldo de Tomás llegara a fin de mes. Pero cuando ella se enfermó, dejé de ir durante 2 semanas. Perdí el trabajo, no me importó. Mi niña me necesitaba. Recuerdo las noches que me quedé despierta haciéndole los vestidos para el colegio porque no teníamos dinero para comprarlos. Mis dedos sangraban de tanto coser a mano, porque la máquina de mi madre se había roto y no podíamos arreglarla. Laura llegaba al colegio con los vestidos más bonitos de su clase, y las otras madres me preguntaban dónde los había comprado. Yo sonreía y mentía. En el Corte Inglés, en rebajas. Recuerdo el día que se graduó del instituto. Quería ir de viaje con sus amigas a la playa, a Benidorm. Costaba 400 euros. Yo acababa de cobrar mi pensión de viudedad, apenas 500 euros al mes. Le di todo, todo. Me quedé un mes comiendo lentejas y arroz, pero ella fue feliz con sus amigas. Recuerdo, cuando estudió magisterio, el primer año le pagué la matrícula vendiendo las joyas de mi madre, incluido el anillo de diamantes que era lo único de valor que tenía. Es una inversión en tu futuro, le dije. Ella lloró de emoción y me prometió que me lo devolvería cuando fuera maestra. Eso fue hace 25 años. Nunca me devolvió nada. Recuerdo cuando se casó con Javier. La boda costó 12.000 euros. Entre Tomás y yo juntamos todo lo que pudimos. Vendimos el coche. Pedimos un préstamo que tardamos 5 años en pagar. Laura quería que fuera perfecta. Y lo fue. Ella estaba radiante en su vestido de novia, bailando en el Palacio de la Magdalena como una princesa. Nosotros comimos fiambre durante meses para pagar las últimas facturas. Recuerdo cuando nació Hugo, mi nieto. Laura tuvo complicaciones en el parto, estuvo 1 semana en el hospital. Yo me quedé en su casa cuidando todo, limpiando, cocinando, preparando la habitación del bebé. Dormía en el sofá 3 horas por noche. Cuando volvió,
Del hospital, me dijo. Mamá, ya puedes irte. Necesito recuperar mi rutina. Recuerdo las navidades que he pasado sola desde que murió Tomás. Laura y Javier siempre tenían planes. Un año se iban a esquiar a Sierra Nevada con los suegros. Otro año se iban a París. Otro a Londres. Mamá, ya sabes que estas fechas son complicadas con los niños, decía. Hugo tenía 2 años cuando empezaron con esas excusas. Ahora tiene 15. Recuerdo todos los cumpleaños que he celebrado sola. El año pasado cumplí 77. Compré una tartaleta individual en la pastelería de la esquina, me puse el vestido azul que me regaló Tomás por nuestro 40 aniversario, y me canté cumpleaños feliz mientras me miraba en el espejo del comedor. Laura me llamó 3 días después. Ay, mamá, se me olvidó completamente. Es que con el trabajo. Recuerdo todas las veces que la he llamado cuando me sentía mal, cuando me dolía el pecho y pensaba que me daba un infarto, cuando me caí en la ducha y estuve 4 horas sin poder levantarme. Siempre la misma respuesta. Mamá, ahora no. ¿Puedo? Estoy en el trabajo. Mamá, tengo cosas que hacer. Mamá, seguro que no es nada grave. Recuerdo todas las veces que he ido a su casa cuando me lo permitía, siempre con las manos llenas. Dulces para Hugo, flores para ella, algún detalle que compraba con los euros que ahorraba de la pensión. Y cómo ella revisaba mi bolso cuando creía que no la veía, contando a ver qué le había traído, como si fuera un inventario. Recuerdo la vez que Hugo estaba estudiando para selectividad y necesitaba clases particulares de matemáticas. Laura vino a pedirme ayuda. No dinero, ayuda. Como si fuera diferente. 200 euros al mes durante 8 meses. Se los di todos. Hugo aprobó y entró en la Universidad Complutense. Cuando le pregunté a Laura si podía devolverme algo, aunque fueran 50 euros, me dijo, «Mamá, los abuelos siempre ayudan a sus nietos, no seas tacaña». Tacaña. Me llamó tacaña por pedirle que me devolviera una parte del dinero que le había dado. Recuerdo la vez que se quedaron sin trabajo ella y Javier durante 6 meses. Vinieron a casa como 2 niños perdidos. Mamá, no sabemos qué hacer. Yo acababa de cobrar los atrasos de la pensión, 3.200 euros de golpe. Se los di todos. Es un préstamo, les dije. Claro, mamá, en cuanto nos recuperemos te lo devolvemos. Encontraron trabajo al mes siguiente. Se compraron un coche nuevo. Nunca mencionaron el dinero. Recuerdo todos los domingos que he cocinado para ellos. Paella, cocido madrileño, cordero asado. Llegaban a las 3. Comían como reyes. Hugo me ayudaba a recoger la mesa mientras Laura y Javier se echaban la siesta en mi sofá. Se iban a las 7, siempre con tupper lleno de sobras. Para mañana no tengamos que cocinar, decía Laura. Nunca trajeron ni una botella de agua. Recuerdo todas las veces que Hugo ha venido a dormir a mi casa cuando sus padres se iban de viaje. Yo preparaba su habitación, le hacía sus platos favoritos, le dejaba ver la televisión hasta tarde, le contaba cuentos como hacía con su madre. Hugo siempre ha sido cariñoso conmigo. Es el único que me abraza de verdad, que me pregunta, ¿cómo estoy? Y espera la respuesta. Recuerdo la última vez que Hugo vino. Hace 3 meses. Estaba callado, raro. Le pregunté qué le pasaba. Abuela, me dijo, mamá dice que tú ya no estás bien de la cabeza, pero yo creo que estás triste, porque nadie te visita nunca. Esas palabras me partieron el alma. Mi propio nieto sabía la verdad que su madre se negaba a ver. Pero ahora, tumbada en esta cama que cruje como mi espalda, dándole vueltas a todos estos recuerdos que duelen como heridas abiertas, empiezo a entender algo que me aterra y me libera a la vez. Laura nunca me ha visto como su madre. Me ha visto como un banco, como un cajero automático que siempre tiene dinero cuando ella lo necesita, como una empleada del hogar que trabaja gratis, como una niñera que cuida a su hijo cuando le conviene.
Me ha visto como todo, excepto como la mujer que la parió. La crió, la educó, la mantuvo, la protegió, la amó sin condiciones durante 45 años. Y lo más doloroso de todo es que yo he sido cómplice de esto. He permitido que me trate así porque tenía miedo. Miedo de que si decía no, si ponía límites, si exigía respeto, me quedara sola para siempre. Pero ahora me doy cuenta de algo terrible. Ya estoy sola. La diferencia es que antes estaba sola, y además me robaban, me humillaban, me usaban. El dinero que falta del sobre no es la primera vez. Ahora lo veo claro. Los billetes que perdía y aparecían mágicamente. Las veces que Laura venía a visitarme y luego me faltaban cosas. Comida del frigorífico, medicinas del botiquín, hasta el champú bueno que me había comprado para una boda. Mi propia hija me ha estado robando durante años. Y encima me hace creer que estoy loca. 3 semanas después, cuando ya había empezado a convencerme de que tal vez Laura tenía razón, que tal vez mi mente me estaba jugando malas pasadas, volvió a pasar. Era jueves por la tarde. Acababa de cobrar la pensión y había ido al banco de la Plaza de Olavide a sacar dinero. El cajero me dio 5 billetes de 20 euros limpios, nuevos, que olían a tinta fresca. Los doblé con cuidado y los metí en el sobre, contándolos 2 veces antes de guardarlo en su escondite habitual. Al día siguiente, cuando fui a sacar dinero para comprar las medicinas que me habían subido de precio otra vez, solo quedaban 4 billetes. Faltaba uno de 20 euros. Esta vez no lloré. Esta vez no dudé. Esta vez me puse furiosa. Llamé a Laura inmediatamente. Ni siquiera esperé a que dijera, ¿diga? Laura, me vuelve a faltar dinero. 20 euros. Los conté ayer y hoy solo hay 4 billetes. Ay, mamá, otra vez con lo mismo. Su voz sonaba molesta, como si yo fuera un niño pequeño, que insiste con algo que no existe. Estás obsesionada con esa historia. De verdad que esto ya empieza a preocuparme. No estoy obsesionada, Laura. Me faltan 20 euros que... Mamá, para. Escúchame bien. Su tono se volvió condescendiente, como si fuera mi profesora y yo una alumna especialmente lenta. Tú tienes 78 años. Es normal que la memoria falle. Es normal que te confundas. Igual tienes que ir al médico. A ver si te estás volviendo... Bueno, ya sabes. Ya sabes. No se atrevió a decir la palabra, pero las dos sabíamos cuál era. Senil, esa. Palabra maldita que flota en el aire como un fantasma, que susurran los hijos cuando quieren deshacerse de los padres incómodos, que usan como excusa para no escuchar, para no creer, para no responsabilizarse. No me estoy volviendo nada, Laura. Sé perfectamente lo que hago. Y sé que me falta dinero. Mira, mamá, ya tengo bastante con mis problemas como para estar todo el día con estas paranoias tuyas. Javier está muy estresado en el trabajo, Hugo tiene exámenes, y yo tengo reuniones hasta las 8. No puedo. Estar pendiente de tus cosas. Así llamó a mi angustia, a mi desesperación, a mi súplica de que alguien me creyera. Tus cosas. Además, continuó, y en su voz detecté algo que me heló la sangre. Si tanto te preocupa el dinero, igual es que estás gastando más de lo que crees. Ya sabes que a vuestra edad, como si fuéramos una especie diferente, como si los 78 años fueran una enfermedad contagiosa que te quita el derecho a ser escuchada. O igual es que lo gastas y no te acuerdas. Siguió, y ahora su voz sonaba casi divertida, como si mi confusión fuera graciosa. El otro día mi suegra se compró un abrigo y al día siguiente no se acordaba. Estas cosas pasan, mamá. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el pitido intermitente que sonaba como mi corazón roto. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi hija. Odio. Un odio puro,
cristalino, que me subía desde el estómago hasta la garganta como bilis amarga. Esa tarde no comí. No podía. Tenía el estómago cerrado, como si hubiera tragado cemento. Me senté en el sillón de la sala y me quedé mirando. La foto que tengo en la mesita. Laura en su boda, radiante, abrazándome. Yo sonrío en esa foto como si fuera el día más feliz de mi vida. ¡Qué ironía! El día que mi hija se convirtió oficialmente en propiedad de otro hombre fue el día que empezó a alejarse de mí para siempre. Los días siguientes fueron un infierno de dudas y observación obsesiva. Cada vez que guardaba dinero, lo fotografiaba. Con el móvil que Hugo me había enseñado a usar, escribía en un cuaderno la fecha, la hora, la cantidad exacta. Marcaba los billetes con un punto de bolígrafo en una esquina, tan pequeño que nadie se daría cuenta. Laura vino el domingo siguiente. Llegó con Hugo, como siempre, cargada de sonrisas falsas y besos en la mejilla que sonaban a papel cuando se arrugaba. «Hola, mamá, ¿cómo estás?», me dijo mientras dejaba el bolso en el sofá y se dirigía directamente al baño. Hugo me abrazó de verdad, como siempre. Mi nieto es lo único bueno que ha salido de todo esto. «Abuela, ¿has cocinado croquetas?», me preguntó con esa sonrisa que ilumina mi casa como el sol. «Claro, cielo. Y también he hecho flan de huevo». Mientras Hugo se sentaba a hacer los deberes en la mesa del comedor, Laura salió del baño y se acercó a la cocina. «Mamá, ¿tienes paracetamol? Me duele mucho la cabeza». «Sí, hija, en el botiquín del dormitorio». Se fue hacia mi habitación. Tardó 5 minutos en volver. 5 minutos para buscar un paracetamol, pensé. Cuando se fueron, 2 horas después con sus correspondientes. Tupper llenos de comida, fui corriendo a revisar el sobre. Faltaban 40 euros. 2 billetes de 20. Los que tenían mi pequeña marca con bolígrafo. Esta vez no la llamé. Esta vez no lloré. Esta vez supe, con una certeza que me atravesó como un rayo, que mi propia hija era una ladrona. Pero lo peor no era que me robara. Lo peor era que me hacía creer que estaba loca, que me manipulaba, que me humillaba, que me convertía en víctima. 2 veces. De su robo y de su gaslighting. La palabra la había aprendido de un programa de televisión. Gaslighting. Hacer creer a alguien que está loco para poder controlarlo. Exactamente lo que Laura me estaba haciendo. Esa noche escribí en mi cuaderno todo lo que había pasado, con fechas, horas, cantidades. Como si fuera un detective investigando su propio caso. Porque eso era lo que era. Una detective de mi propia destrucción. Pero aún no había tocado fondo. El lunes siguiente tenía cita en el centro de salud por un mareo que había tenido el fin de semana. La doctora Carmen, que me llevaba desde hacía años, me revisó y me dijo que estaba bien, solo un poco de tensión alta. «¿Está usted muy nerviosa últimamente, Isabel?», me preguntó mientras apuntaba algo en el ordenador. «Un poco». «Doctora, es que he tenido algunos problemas en casa». «¿Vive sola?». «Sí, pero tengo una hija». «Vive aquí cerca». La doctora frunció el ceño y miró la pantalla. «Aquí en su ficha médica pone que no tiene familiares de contacto disponibles». «¿Cómo? No puede ser. Mi hija es Laura Ruiz González. Es profesora en el Colegio Ramón y Cajal». La doctora siguió leyendo. «Según el sistema, contactamos con ella hace 6 meses cuando usted vino con una crisis de ansiedad. Ella nos informó de que se había mudado a Londres por trabajo y que no podía hacerse cargo de su cuidado. Londres. Laura me había dicho que había encontrado trabajo en un colegio internacional en Londres. Era mentira. Vivía a 15 minutos de mi casa. Cenábamos juntas los domingos. Venía a robarme cada semana. Pero le había dicho al centro de salud que vivía en Londres para que no la llamaran si me pasaba algo. Para evitar responsabilidades. Para que si yo me moría sola en casa, nadie la molestara hasta encontrar mi
Cadáver. En ese momento, sentada en la consulta médica, con la doctora esperando una respuesta que no sabía cómo dar, toqué fondo. Mi hija no solo me robaba, no solo me hacía creer que estaba loca. Además, había arreglado las cosas para que si me moría nadie la molestara. Para Laura, yo ya estaba muerta. Solo tenía que esperar a que mi cuerpo se diera cuenta. Salí del centro de salud como un zombi. Mis piernas me llevaban por la calle Bravo Murillo sin que yo fuera consciente de hacia dónde iba. La gente pasaba a mi lado hablando, riendo, viviendo sus vidas normales, mientras yo cargaba con el peso de una verdad que me estaba aplastando los pulmones. Londres. Le había dicho que vivía en Londres. Llegué a casa y me senté en la cocina, en la misma silla donde había desayunado miles de mañanas con Tomás, donde había ayudado a Hugo con los deberes de matemáticas, donde había planeado comidas dominicales para una familia que me veía como un cajero automático con patas. Por primera vez en mi vida, sentí algo que jamás pensé que sentiría hacia mi hija. Asco. Asco por lo que era. Asco por lo que me había hecho. Asco por haber sido tan ciega, tan ingenua, tan estúpidamente generosa. Cogí el teléfono y marqué su número. Esta vez no iba a llorar. Esta vez no iba a suplicar. Esta vez iba a enfrentarla. ¿Mamá? Contestó con esa voz de hastío que había perfeccionado durante años. Laura, acabo de venir del médico. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Ya te han confirmado que estás bien de la cabeza? Se rió de su propio chiste cruel. Me han dicho algo muy interesante. Mi voz sonaba rara, como si viniera de otra persona. Me han dicho que en mi ficha médica pone que tú vives en Londres. Silencio. Un silencio tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿desde cuándo vives en Londres, Laura? Porque el domingo pasado estabas comiendo mis croquetas en mi mesa. Mamá, es que es complicado. ¿Complicado? Mi voz empezó a subir de tono. ¿Qué es complicado? ¿Mentir al hospital para que no te llamen si me pasa algo? ¿Decir que no puedes hacerte cargo de mí? No es eso. Entonces, ¿qué es, Laura? ¿Qué es exactamente? Mira, mamá, yo tengo mi vida, ¿vale? Tengo mis problemas, mi trabajo, mi familia. No puedo estar pendiente de ti las 24 horas del día. No te he pedido que estés pendiente de mí las 24 horas. Te he pedido que no me hagas creer que estoy loca cuando sé perfectamente lo que hago. Pero es que tú... Y te he pedido que no le mientas a los médicos. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que pasa si me da un infarto y no encuentran a nadie porque mi propia hija ha dicho que vive en otro país? Otra pausa. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Mamá, cálmate. No me voy a calmar. Grité por primera vez en años. Estoy harta de calmarme. Estoy harta de ser comprensiva. Estoy harta de que me trates como si fuera imbécil. Mamá, no te pongas así. ¿Sabes qué, Laura? Creo que ya es hora de que nos veamos. Las caras. Ven a casa. Ahora. Ahora no puedo. Tengo... Ven a casa ahora. La fuerza de mi propia voz me sorprendió. O no vuelvas nunca más. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de rabia, de una rabia limpia y clara que llevaba años enterrada bajo capas de resignación y amor malentendido. Laura llegó una hora después. La vi desde la ventana bajándose de su Audi nuevo, el que había comprado después de que yo le diera los 200 euros de mis atrasos. Llevaba un abrigo beige que costaba más que mi pensión de 3 meses. Subió las escaleras con esa prisa fingida que usaba cuando quería demostrar que tenía cosas más importantes que hacer. Llamó al timbre una vez, impaciente. Abrí la puerta y por primera vez en años, no la besé al verla. «Pasa», le dije secamente. Se sentó en el sofá con las piernas cruzadas, mirando el reloj como una ejecutiva en una reunión aburrida. «A ver, mamá, ¿qué es lo que querías decirme que era tan urgente?»
Quiero que me digas por qué le dijiste al centro de salud que vives en Londres. Ay, mamá, ya te dije que eso fue un malentendido. ¿Qué clase de malentendido te hace decir que vives en otro país? Laura suspiró teatralmente, como si yo fuera una niña pesada. Mira, mamá, cuando me llamaron yo estaba muy agobiada con el trabajo. Les dije que no podía ocuparme de ti en ese momento porque tenía mucho lío. Supongo que ellos lo entendieron mal. No, Laura, no lo entendieron mal. Tú les dijiste claramente que te habías mudado a Londres por trabajo. Bueno, igual. Exageré un poco. No exageraste. Mentiste. Mentiste para que no te molestaran si me pasaba algo. Mamá, para allá. No dramatices. Dramatizar. Esa era otra de sus palabras favoritas. Cada vez que yo expresaba dolor, preocupación o necesidad, yo estaba dramatizando. ¿Dramatizar? Dramatizar es preocuparme porque mi hija ha arreglado las cosas para que nadie la moleste si su madre se muere. Mamá, no te vas a morir. Todos nos vamos a morir, Laura. Y cuando yo me muera, tú no te vas a enterar hasta que encuentren mi cuerpo podrido. No digas esas cosas. ¿Por qué no? ¿Te molesta? ¿Te molesta pensar en las consecuencias de tus mentiras? Laura se levantó del sofá como si fuera a irse. No pienso seguir escuchando esto. Estás histérica. Siéntate. Mi voz sonó tan firme que incluso yo me sorprendí. Laura me miró como si no me reconociera. ¿Perdón? He dicho que te sientes. Aún no hemos terminado. Se sentó lentamente, por primera vez en años sin esa prisa constante. Tengo otra pregunta para ti, Laura. ¿Tú me has cogido dinero alguna vez? Su cara se puso pálida. ¿Qué? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Responde. ¿Me has cogido dinero sin pedírmelo? Mamá, yo nunca. Porque tengo fotografías de los billetes que guardaba. Y tengo anotado cuánto falta cada vez que vienes a casa. Era mentira. No tenía fotografías. Pero la cara de Laura me dijo todo lo que necesitaba saber. Mamá, si alguna vez he cogido algo ha sido porque pensé que no te darías cuenta. Y porque siempre me lo has dado todo cuando te lo he pedido. Ahí estaba. La confesión. ¿Porque pensaste que no me daría cuenta? ¿O porque querías que creyera que estaba loca? No es eso. Entonces, ¿qué es, Laura? ¿Qué es exactamente? Empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. Es que tú siempre has tenido dinero guardado. Siempre. Y nosotros a veces lo necesitamos. ¿Nosotros? Javier. Y yo. Hugo necesita cosas. Los gastos de la casa. ¿Javier sabe que me robas? No te robo. Cojo prestado. ¿Prestado? ¿Cuándo me has devuelto algo, Laura? ¿Cuándo? No supo qué responder. Y dime una cosa más. ¿Javier sabe? ¿Qué me robas? No hablemos de Javier. Responde. ¿Sabe tu marido que vienes aquí a robarle a tu madre de 78 años? Él no tiene nada que ver. Responde. Sí, vale, sí lo sabe. ¿Contenta? Lo sabe y no le importa porque él también piensa que tú tienes demasiado dinero. Para lo que necesitas. Ahí estaba toda la verdad, sangrando como una herida abierta en mi sala de estar. Mi yerno también sabía. Mi yerno, que me besaba en la mejilla cada domingo, que me decía, ¿qué tal, Isabel?, que comía mi comida y se llevaba mi tupper, también sabía que su mujer me robaba. Y no solo lo sabía. Le parecía bien, porque yo tenía demasiado dinero para lo que necesitaba. Como si ellos decidieran cuánto dinero necesitaba una mujer de 78 años para vivir. Como si mi pensión fuera un capricho. Y no el resultado de 40 años trabajando limpiando oficinas hasta que me dolían las rodillas. Vete de mi casa, le dije con una calma que me sorprendió. Mamá, vete de mi casa. Ahora. Mamá, podemos hablarlo. Vete de mi casa. Se fue corriendo.
como una ladrona sorprendida en pleno robo. Porque eso era exactamente lo que era. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en años, no me quedé despierta dándole vueltas a lo que había dicho o dejado de decir, reprochándome no haber sido más comprensiva, más paciente, más madre. Por primera vez en mucho tiempo, había dicho la verdad. Y la verdad, aunque doliera, me había liberado de un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Pero Laura no se iba a quedar callada. A las 8 de la mañana siguiente empezaron las llamadas. Primero ella, luego Javier, después otra vez, ella. Dejé que sonara el teléfono. Escuchaba los tonos desde la cocina mientras desayunaba tranquilamente mi café con tostadas, como una mujer normal de 78 años que no tenía que dar explicaciones a nadie. A las 10 sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Laura con cara de haber llorado toda la noche. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado y ojeras que no había intentado disimular con maquillaje. Por primera vez en años, parecía vulnerable. No abrí. «Mamá, sé que estás ahí», gritó desde el rellano. «Por favor, tenemos que hablar». Seguí sin abrir. Me senté en el sillón y subí el volumen de la televisión. «Mamá, abre la puerta». Sus golpes se volvieron más desesperados. «He venido a pedirte perdón. Perdón. ¿Qué palabra tan fácil de decir cuando te pillan robando a tu madre anciana?» Esperé hasta que se fue. Desde la ventana la vi caminar hasta su coche, hablando por teléfono, gesticulando como loca. Seguramente llamando a Javier para contarle que mamá se ha vuelto imposible. A las 3 de la tarde volvió. Esta vez traía a Hugo. Mi corazón se partió al ver a mi nieto en medio de esta guerra que no había empezado él. Hugo tocó el timbre con su toque característico. 3 toques cortos, pausa, 2 largos. Era nuestro código secreto desde que tenía 6 años. Abrí la puerta. «Hola, abuela», me dijo con esa sonrisa que siempre conseguía desarmarme. «Hola, cielo». Le di un beso en la frente, ignorando completamente a Laura. «¿Podemos pasar?», preguntó Hugo. «Mamá dice que tenéis que hablar de algo importante». Los dejé entrar, pero esta vez no ofrecí café ni galletas. Esta vez no iba a fingir que todo estaba bien. Laura se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la mirada hacia el suelo. Hugo se sentó a mi lado como siempre hacía, y me cogió la mano. «Mamá», empezó Laura con voz temblorosa, «he venido a pedirte perdón». «¿Por qué exactamente?», le pregunté fríamente. Por haber cogido el dinero sin pedírtelo. Y por lo del centro de salud. ¿Y por hacerme creer que estaba loca?». Miró a Hugo de reojo, como preguntándose si debía hablar de eso delante de él. «Sí, también por eso. ¿Y por robarme durante años mientras me tratabas como si fuera imbécil?». «Mamá, no uses esa palabra». «¿Qué palabra? ¿Robar? ¿Pero sí es exactamente lo que has hecho?». Hugo nos miraba a las dos como si estuviera viendo una película que no entendía del todo. «Abuela», me dijo con esa sabiduría que a veces tienen los adolescentes, «¿mamá te ha estado robando dinero?». Laura se puso colorada como un tomate. «Hugo, son cosas de adultos». «Tengo 15 años, mamá. No soy idiota». Su voz sonaba molesta. «¿Le has estado robando dinero a la abuela?». El silencio llenó la habitación como humo tóxico. «Hugo, es complicado». «¿Sí o no, mamá?». Laura miró a su hijo, después me miró a mí, y finalmente bajó la cabeza. «Sí». Hugo soltó mi mano y se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Estás loca? ¿Cómo puedes robarle dinero a la abuela? No digas esa palabra». «¿Qué palabra? ¿Loca? Pero si tú le has estado diciendo a la abuela que está loca cuando sabías perfectamente que le estabas robando».
Mi nieto había entendido en 1905 minutos lo que yo había tardado meses en procesar. Hugo, siéntate, por favor, le dijo Laura con voz suplicante. No me voy a sentar. Esto es asqueroso. Hugo se acercó a mí. Abuela, ¿cuánto dinero te ha robado? No lo sé exactamente, cielo. Han sido muchas veces durante mucho tiempo. ¿Y papá lo sabe? Laura se quedó callada. Su silencio fue respuesta suficiente. Mamá. ¿Papá lo sabe? Hugo, por favor. Responde. Sí, lo sabe. Hugo se dejó caer en el sillón, como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. No puedo creer que mis padres sean ladrones. No somos ladrones. Laura se levantó alterada. Es mi madre. Una madre siempre ayuda a sus hijos. ¿Ayudar? La voz de Hugo sonaba rota. ¿Robar es ayudar? No es robar. ¿Es qué, mamá? ¿Es qué exactamente? Laura no supo qué responder. Por primera vez en su vida, su propio hijo la estaba juzgando. Y la estaba encontrando culpable. Hugo, tú no lo entiendes. Laura intentó acercarse a él, pero Hugo se apartó. Los adultos a veces tenemos que hacer cosas. Cosas como robar a los abuelos, cosas como mentir a los médicos, cosas como hacer creer a una anciana que está loca. Cada palabra de Hugo era una bofetada para Laura, y para mí era la confirmación de que había criado bien a mi nieto, a pesar de haber fracasado estrepitosamente con mi hija. Abuela, Hugo se giró hacia mí. ¿Por qué no me habías contado nada? Porque tenía miedo, cielo. Tenía miedo de quedarme sola. Pero es que ya estaba sola. Sus palabras me atravesaron. Si mamá te robaba y encima te hacía creer que estabas loca, ya estabas sola. Tenía razón. Mi nieto de 15 años había visto lo que yo había tardado décadas en entender. Ya estaba sola. La diferencia era que ahora lo estaba con dignidad. Hugo, vámonos. Laura intentó coger a su hijo del brazo. Ya hemos hablado bastante por hoy. Yo no me voy a ningún sitio. Hugo se cruzó de brazos. Quiero quedarme con la abuela. Hugo, eres menor de edad. Tienes que venir conmigo. No quiero ir contigo. No quiero vivir con ladrones. ¡Ya basta! Laura perdió los nervios completamente. Soy tu madre, y vas a venir conmigo ahora mismo. Y ella es tu madre, y mira. ¿Cómo la tratas? El grito de Hugo resonó en toda la casa. Laura se quedó paralizada, como si hubiera recibido una sentencia de muerte. Hugo tiene razón, dije con una calma que me sorprendió. Yo soy tu madre, Laura, y mira cómo me has tratado. Laura empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de frustración porque su plan se había desmoronado, porque su hijo la había descubierto, porque ya no podía seguir manipulándome. Mamá, por favor. Podemos arreglarlo. Puedo devolverte el dinero. ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero que me robaste la semana pasada? ¿Yo? ¿Nosotros? Podemos hacer un plan de pagos. Laura, escúchame bien. Me levanté del sillón y la miré a los ojos. No quiero tu dinero. Ya no quiero nada de ti. Pero mamá, lo que quiero es que te vayas de mi casa y no vuelvas hasta que no aprendas a tratarme como lo que soy, tu madre. No tu cajero automático, no tu empleada doméstica, no tu chivo expiatorio cuando las cosas van mal, tu madre. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Y una cosa más. Hugo puede venir a verme cuando quiera, pero tú no. No hasta que cambies. Laura miró a su hijo, que seguía con los brazos cruzados y cara de asco. Hugo, vámonos. Ya verás. Como en unos días la abuela se tranquiliza y todo vuelve a la normalidad. Hugo me miró y luego miró a su madre. Mamá, yo creo que la que tiene que cambiar eres tú. No la abuela. Y ahí, en ese momento,
supe que había ganado algo más importante que una discusión. Había ganado el respeto de la única persona de mi familia que merecía la pena. Mi nieto había elegido estar del lado de la justicia. Y eso valía más que todos los euros que Laura me había robado juntos. Después de que Laura se fuera arrastrando a Hugo a regañadientes, me quedé sola en mi casa. Pero era una soledad diferente. No era la soledad amarga de quien se siente abandonada, sino la soledad dorada de quien por fin ha dicho basta. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no me angustiaba. Era un silencio mío, elegido, limpio. Esa noche, por primera vez en meses, no escondí dinero en ningún sitio. Dejé mi monedero en la mesa de la cocina, abierto, con los billetes visibles. Si alguien quería robarme, tendría que romper la puerta, y yo llamaría a la policía. Se habían acabado los robos silenciosos, las mentiras, las manipulaciones. Dormí. 8 horas seguidas. 8 horas sin despertarme, pensando en si había cerrado bien el cajón donde guardaba los ahorros, sin saltar cada vez que crujía la madera del suelo, sin revisar obsesivamente que las ventanas estuvieran cerradas. Desperté con una sensación extraña en el pecho, como si alguien hubiera aflojado una cuerda que llevaba años demasiado tensa. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en décadas. Me levanté sin prisa. No tenía que preparar comida. Para Laura. No tenía que limpiar la casa por si venía de visita. No tenía que preocuparme por si tenía suficiente café o galletas para ofrecerle. No tenía que planificar mi día alrededor de sus necesidades, sus horarios, sus expectativas. Desayuné tranquilamente leyendo un libro que había estado intentando terminar durante meses, interrumpido siempre por llamadas, visitas o preocupaciones, sobre si Laura necesitaba algo. Era una novela de Isabel Allende que había cogido de la biblioteca del barrio. Me gustaba perderte en historias de mujeres fuertes que se enfrentaban a la vida con dignidad, como yo estaba empezando a hacer. A las 11 de la mañana, en lugar de quedarme en casa esperando a ver si Laura me llamaba para disculparse o para manipularme de alguna manera nueva, salí a la calle. Fui al banco. Don Francisco, el director de la sucursal de la calle Fuencarral, que llevaba atendiéndome 15 años, me recibió con su sonrisa habitual. «Buenos días, doña Isabel. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, y quiero que nadie más tenga acceso a ella». Don Francisco frunció el ceño ligeramente. «¿Algún problema con su cuenta actual? Digamos que necesito mayor privacidad en mis asuntos financieros». No le dije que mi hija me había estado robando durante años. Había cosas que aún me daba vergüenza admitir en voz alta, aunque ya no me sintiera culpable por ellas. Abrimos la cuenta nueva en 20 minutos. Transferí todos mis ahorros allí. Los 847 euros que me quedaban después de años de préstamos familiares que nunca se devolvían. No era mucho dinero, pero era mío. Completamente mío. Don Francisco me entregó una tarjeta nueva y me explicó cómo cambiar las domiciliaciones de la pensión. «Una cosa más», le dije antes de irme. «Si alguien pregunta por mis cuentas o viene diciendo que es mi familia, no den ninguna información. A nadie. ¿Entendido?» «Por supuesto, doña Isabel. Confidencialidad bancaria. Solo usted tiene acceso a su información». Salí del banco sintiendo como si hubiera comprado mi libertad por 847 euros. Era la mejor inversión que había hecho en mi vida. Desde allí fui caminando hasta el Mercado de Maravillas. Hacía años que no iba a hacer la compra sin una lista mental de lo que necesitaba Laura. «Tráeme aceitunas de las buenas. A ver, si encuentras jamón ibérico en oferta. Hugo necesita esos zumos que le gustan». Por primera vez en décadas, compré solo lo que yo quería. Compré salmón ahumado, aunque costara el doble que el atún en lata. Compré fresas, aunque no fuera temporada y estuvieran caras. Compré una botella de vino tinto de Rioja, aunque solo fuera para mí. Compré queso manchego curado,
aunque me durara una semana entera. En la frutería, Manolo me preguntó, ¿Hoy no viene con usted la niña, doña Isabel? Se refería a Laura, que siempre me acompañaba a hacer la compra cuando le convenía, llenando su bolsa con productos que yo pagaba pero que se llevaba ella. No, le respondí. Hoy compro solo para mí. Ah, qué bien. Así se mima. Usted un poquito, mimarme. Qué concepto tan extraño. ¿Cuándo había sido la última vez que me había mimado? ¿Cuándo había comprado algo simplemente porque me apetecía, sin pensar en si podía permitírmelo después de dar dinero a Laura? ¿Para sus emergencias? Llegué a casa cargada de bolsas que pesaban menos que la culpabilidad que había. He estado cargando durante años. Preparé una comida solo para mí, ensalada de salmón ahumado con fresas, queso manchego con pan tostado y una copa de vino tinto. Puse la mesa con el mantel bueno, el de hilo bordado que solo usaba cuando venían visitas. Saqué la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre y que guardaba para ocasiones especiales. Me di cuenta de que llevaba años esperando una ocasión especial que nunca llegaba. Mi libertad era ocasión especial suficiente. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa, sin televisión de fondo, sin estar pendiente del teléfono por si Laura me necesitaba para algo. Solo yo, mi comida elegida por mí, y el silencio dorado de una casa que por fin era solo mía. Después de comer, hice algo que no había hecho en años. Me eché una siesta. Me acosté en mi cama, en mi colchón incómodo pero honesto, y dormí. Durante 2 horas sin pesadillas sobre dinero que desaparecía o hijas que me mentían, soñé con mi madre, que había muerto 20 años atrás. En el sueño, ella me acariciaba el pelo y me decía, «Ya era hora, Isabel, ya era hora de que te respetaras a ti misma». Desperté con lágrimas en las mejillas, pero eran lágrimas, buenas, lágrimas de alivio. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Era Hugo. «Hola, abuela», me dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar?» «Claro que sí, cielo. ¿Vienes solo?» «Sí, he venido en metro». Le dije a mamá que iba a casa de un amigo. Hugo se veía cansado, como si llevara todo el día pensando. «¿Quieres un vaso de leche? ¿Galletas?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, como habíamos hecho cientos de veces cuando era pequeño. Pero esta vez era diferente. Esta vez, él había venido a cuidarme a mí. «Abuela, he estado pensando en lo de ayer, en lo que dijo mamá, y tengo que contarte algo». «Dime, cielo». Yo sabía que mamá te cogía dinero a veces. Mi corazón se encogió. ¿Lo sabías? Sí, la vi una vez cuando tú estabas en el baño. Abrió el cajón donde guardas las cosas y cogió un billete. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que tú le habías dado permiso para coger dinero cuando lo necesitara. ¿Y tú la creíste? Al principio sí, pero después empecé a fijarme. Y vi que cada vez que veníamos aquí, tú estabas más triste. Y vi que mamá siempre encontraba excusas para ir a tu habitación o para quedarse sola en casa mientras tú salías a tirar la basura. Mi nieto había sido testigo silencioso de mi humillación durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo de que fuera verdad lo que decía mamá, que tú le habías dado permiso, y porque no sabía si me ibas a creer. Cielo, yo siempre te voy a creer. Ayer, cuando mamá admitió que te había estado robando, me dio mucho asco. Y me dio más asco todavía saber que papá lo sabía. Siento no haberte dicho nada antes. Hugo, tú no tienes que disculparte por nada. Tú eres menor de edad. Los adultos tenemos que protegerte a ti, no al revés. Pero es que yo ya no. Soy un niño, abuela. Tengo 15 años, y sé lo que está bien y lo que está mal. Tenía razón. Mi nieto tenía más sentido moral que sus propios padres. ¿Sabes qué, Hugo? Ayer, cuando te pusiste de mi lado,
Fue el momento más orgulloso que he tenido en años. ¿En serio? En serio. Me demostraste que te había enseñado bien los valores importantes, que a pesar de todo, había criado bien a mi familia. No. Criaste bien a mamá, me dijo con esa honestidad brutal de los adolescentes. No, tienes razón. No la crié bien, pero te crié bien a ti. Hugo sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Abuela? ¿Sí? ¿Puedo venir a verte siempre que quiera? Aunque mamá no quiera. Siempre, cielo. Esta casa siempre va a ser tu casa. Cuando cumpla 18, me voy a venir a vivir contigo si tú quieres. Hablaremos de eso cuando llegue el momento. Pero hasta entonces, quiero que sepas que tienes aquí un lugar seguro siempre que lo necesites. Hugo se terminó la leche y se levantó para irse. Abuela, una cosa más. Dime. Estoy orgulloso de ti. Por haber plantado cara a mamá. Ya era hora. Después de que se fuera, me quedé sentada en la cocina mientras anochecía. Por primera vez en años, no encendí todas las luces de la casa para sentirme menos sola. Me gustaba la penumbra dorada del atardecer entrando por las ventanas. No estaba sola. Tenía a Hugo. Tenía mi dignidad recuperada. Tenía una cuenta bancaria que nadie más conocía. Tenía una casa que por fin era solo mía. Y por primera vez en décadas, tenía algo que había perdido sin darme cuenta. Tenía esperanza. Los siguientes días fueron como aprender a vivir de nuevo. Me despertaba cada mañana sin esa sensación de peso en el pecho, que había sido mi compañera fiel durante años. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían por completo. El jueves, decidí hacer algo que llevaba soñando desde que Tomás murió, apuntarme a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio de Malasaña. Hacía 40 años que no cogía un pincel. Antes de casarme, cuando tenía 20 años, había estudiado Bellas Artes durante 2 cursos en la Complutense. Pero llegó Laura, llegó la responsabilidad, llegó la vida adulta que te tragaba los sueños como una aspiradora voraz. Dejé los estudios para trabajar y ayudar a Tomás a sacar adelante la familia. Siempre me dije que algún día volvería a pintar. Algún día cuando Laura fuera mayor. Algún día cuando tuviéramos más dinero. Algún día cuando Tomás se jubilara. Algún día cuando Laura se independizara completamente. Algún día que nunca llegó porque siempre había alguna emergencia familiar que requería mi tiempo, mi dinero, mi energía. Pero ahora, a los 78 años, por fin había llegado mi algún día. El aula olía a óleo y trementina, como olían las clases de la universidad. Carmen, la profesora, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado recogido en una trenza y las manos manchadas de pintura de colores, me recibió como si fuera una amiga de toda la vida. ¿Has pintado antes, Isabel? Hace mucho tiempo. Cuando era joven. ¿El arte no tiene edad?, me dijo mientras me daba un delantal que había visto mejores días. Las arrugas de las manos cuentan historias que la pintura sabe interpretar. Esa primera clase pintamos frutas, manzanas, naranjas, peras dispuestas sobre un mantel azul bajo la luz natural que entraba por los ventanales altos. Mis dedos temblaron al principio, no por la edad, sino por la emoción. Era como reencontrarme con una parte de mí que había estado dormida durante 40 años. Los colores salían del pincel con una vida propia. El rojo de las manzanas no era solo rojo, era carmín con toques de cadmio y sombras de tierra siena. El amarillo de las peras gritaba de alegría contra el azul cobalto del mantel. Cada pincelada era una pequeña liberación. Cada mezcla de color una victoria sobre los años de silencio creativo. «Tienes buena mano», me dijo María José, una mujer de mi edad que se había sentado a mi lado. «¿Seguro que hace mucho que no pintas?» 40 años. Pues no se nota. El talento no se oxida. María José se convirtió en mi primera amiga en décadas.
No la amiga de circunstancias que había sido la vecina del quinto, con quien solo hablaba de la subida de la luz y del ruido que hacían los jóvenes los sábados por la noche. María José era una amiga elegida, alguien con quien compartía algo que me hacía feliz. Había enviudado 2 años antes que yo. Sus hijos vivían en Barcelona y la llamaban una vez por semana, puntualmente, los domingos a las 5, como si fuera una obligación marcada en el calendario. Me contó que se sentía invisible, que sus hijos la querían pero no la veían realmente. Es como si fuéramos muebles, me dijo mientras mezclaba verde vejiga con azul ultramar. Muebles con sentimientos que hay que mantener limpios y en su sitio, pero que no forman parte realmente de la decoración. Entendí perfectamente lo que quería decir. Después de la segunda clase de pintura, María José y yo fuimos a tomar café a una terraza de la calle Hortaleza. Pedí cortado y un croissant de chocolate, un lujo que no me había permitido en años porque era un gasto innecesario. Ahora me daba cuenta de que lo innecesario había sido negarme pequeños placeres para ahorrar dinero que después me robaban. ¿Sabes qué es lo mejor de estar solas?, me preguntó María José mientras removía el azúcar de su café. ¿Qué? Que por fin podemos ser nosotras mismas sin tener que demostrar nada a nadie. Tenía razón. Durante décadas había vivido intentando ser la madre perfecta, la abuela perfecta, la mujer que siempre tenía la casa limpia, la comida preparada, el dinero disponible cuando alguien lo necesitaba. Había vivido para la aprobación de una hija que nunca se la había dado. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, podía simplemente ser Isabel. El viernes Hugo vino a visitarme sin avisar. Llegó con una mochila cargada y cara de pocos amigos. ¿Qué tal, cielo? ¿Cómo estás? ¿Puedo quedarme aquí este fin de semana, abuela? Claro que sí. ¿Ha pasado algo en casa? Mamá y papá no paran de discutir. Sobre ti, sobre el dinero, sobre todo. Papá dice que mamá ha sido una idiota por quemar las naves contigo. Esas fueron sus palabras exactas. Quemar las naves. Quemar las naves. Como si yo fuera un territorio a conquistar en lugar de una persona a respetar. Mamá llora todo el tiempo y dice que tú te has vuelto contra ella. Que después de todo lo que ella ha hecho por ti, ahora la tratas como si fuera una extraña. ¿Todo lo que ella ha hecho por mí? No pude evitar reírme con amargura. ¿Cómo qué, Hugo? No lo sé, abuela. Dice que siempre ha estado pendiente de ti, que te ha cuidado, que has sido muy injusta con ella. El lavado de cerebro había comenzado. Laura estaba reescribiendo la historia, convirtiéndose en la víctima de una madre cruel e ingrata. Hugo, siéntate. Vamos a hablar de esto con calma. Mi nieto se sentó en el sofá, con esa cara de cansancio que no debería tener a alguien de 15 años. Tu madre dice que ha estado pendiente de mí. ¿Tú has visto alguna vez a tu madre cuidarme cuando estaba enferma? No. Pero igual yo no estaba. ¿Has visto a tu madre traerme comida cuando no podía salir de casa? ¿No? ¿Has visto a tu madre llamarme para preguntarme cómo estoy sin necesitar nada a cambio? No, pero ¿has visto a tu madre celebrar mi cumpleaños en los últimos 5 años? Hugo se quedó callado. Hugo, el año pasado cumplí 77 años. Tu madre me llamó 3 días después para disculparse porque se le había olvidado. ¿Sabes cómo pasé mi cumpleaños? ¿Cómo? Sola. Compré una tartaleta individual en la pastelería, me puse mi vestido más bonito y me canté «Cumpleaños feliz» a mí misma delante del espejo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Hugo. No sabía eso, abuela. Tu madre no me ha cuidado nunca, Hugo. Yo la he cuidado a ella, durante 45 años. Y cuando ya no tuve más que dar, en lugar de cuidarme ella a mí, decidió robarme lo poco que me quedaba. Pero dice que tú siempre has tenido dinero. ¿Sabes cuánto dinero tengo, Hugo?
€847. Eso es todo lo que me queda después de una vida entera trabajando y después de haberle dado a tu madre el dinero de mis atrasos, el dinero de la herencia de mi madre, el dinero que ahorré durante años para emergencias. Hugo se me acercó y me abrazó. Lo siento, abuela. Siento que mamá sea así. Tú no tienes que disculparte por tu madre, cielo. Tú eres bueno. Tú tienes el corazón limpio. ¿Abuela? ¿Sí? ¿Puedo contarte un secreto? Por supuesto. A veces pienso que prefiero estar contigo que con mis padres. Aquí me siento tranquilo. En casa siempre hay tensión, siempre hay problemas de dinero, siempre hay discusiones. Este será siempre tu refugio, Hugo. Siempre. Esa noche cocinamos juntos. Le enseñé a hacer croquetas desde cero, como me había enseñado mi madre a mí. Hugo tenía manos hábiles y curiosidad genuina. Me hizo preguntas sobre mi juventud, sobre mi época de estudiante, sobre mis sueños. ¿Siempre quisiste ser pintora, abuela? Sí, pero entonces creía que los sueños eran lujos que no me podía permitir. ¿Y ahora? Ahora he aprendido que los sueños son necesidades, y que nunca es demasiado tarde para atenderlas. El sábado por la mañana llevé a Hugo al retiro. Hacía años que no iba, desde antes de que muriera Tomás. Paseamos entre los árboles, vimos a las familias con niños pequeños, a los jubilados jugando al dominó, a los jóvenes tocando la guitarra. Me gusta verte así, abuela. ¿Cómo? Tranquila, sonriente. Desde que era pequeño siempre te veía preocupada por algo, como si tuvieras miedo. Tenía miedo, Hugo. Tenía miedo de quedarme sola, de no ser suficiente, de que si no daba todo lo que tenía, la gente me abandonaría. ¿Y ya no tienes miedo? Sigo teniendo miedo a veces, pero he aprendido que estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada sin respeto. Paramos en el kiosco de músicos y compramos granizados de limón. Hugo se reía viendo a un mimo que imitaba a los transeúntes. Era la primera vez en años que yo me reía de verdad, desde el estómago, sin pensar en nada más. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta difícil? Claro. ¿Odias a mamá? La pregunta me golpeó en el pecho. La había estado evitando durante semanas. No, Hugo, no la odio. Estoy muy decepcionada. Estoy muy dolida. Pero no la odio. ¿La perdonarías si cambiara? Si cambiara de verdad, sí. Pero tendría que cambiar de verdad, no solo pedir perdón. Tendría que entender el daño que me ha hecho y estar dispuesta a repararlo. ¿Crees que lo hará? No. Lo sé, cielo. Pero ya no es mi responsabilidad conseguir que cambie. Mi responsabilidad ahora es cuidarme a mí misma. El domingo por la mañana, antes de que Hugo se fuera, sonó el teléfono. Era Laura. ¿Mamá? Sé que Hugo está contigo. Sí. Está aquí. Quiero que sepas que lo que estás haciendo no está bien. Estás poniendo a mi hijo en contra mía. Yo no estoy poniendo a nadie en contra de nadie, Laura. Hugo tiene 15 años y ojos para ver. Quiero que venga a casa. Ahora. Si Hugo quiere irse, se irá. Si quiere quedarse, se queda. Él decide. Es menor de edad. Soy su madre. Y yo soy tu madre. Y mira cómo me has tratado. Colgué. Hugo me miró desde el sofá donde estaba recogiendo sus cosas. ¿Tengo que irme? Tienes que hacer lo que creas correcto, Hugo. Pero recuerda, esta casa siempre estará aquí para ti. Se fue después de comer, pero antes me abrazó fuerte. Abuela, gracias por enseñarme que está bien poner límites, que está bien decir no cuando algo no está bien. Después de que se fuera, me quedé en el salón mirando el cuadro que había empezado a pintar esa semana. Era un paisaje de la Sierra de Guadarrama que recordaba de mi luna de miel con Tomás. Pero los colores que había elegido no eran los de mis recuerdos. Eran colores nuevos, más vivos, más valientes.
como yo. Por primera vez en décadas, tenía ilusión por el lunes, por la semana que venía, por el futuro que estaba construyendo con mis propias manos arrugadas pero libres. 6 meses después. Son las 8 de la mañana de un sábado de septiembre, y estoy desayunando en la terraza de mi nuevo apartamento, en el barrio de La Latina. Es más pequeño que el anterior, pero tiene algo que la otra casa nunca tuvo. Es completamente mío. Cada mueble, cada cuadro, cada planta ha sido elegida por mí, para mí. La vista desde aquí da a una placita donde los niños juegan por las mañanas y los mayores se sientan en los bancos a comentar la vida. Hay un mercadillo los domingos que llena la plaza de colores y voces. Me gusta el ruido de la vida que fluye sin drama, sin manipulación, sin chantajes emocionales. En la pared del salón cuelgan 3 cuadros míos. El primero es el paisaje, de la sierra que empecé aquel día con Hugo. Lo terminé 2 meses después, cuando por fin entendí que los colores de mis recuerdos no tenían por qué ser los colores de mi presente. El segundo es un autorretrato que me pidió Carmen, mi profesora de pintura. Al principio me resistí. ¿Quién quiere ver la cara de una vieja de 78 años? Pero cuando lo terminé, me di cuenta de que había pintado algo que no había visto. En años, una mujer que se respeta a sí misma. El tercero es un bodegón de frutas que pinté la semana pasada. Las manzanas brillan con luz propia. Las naranjas parecen soles pequeños. Las peras danzan sobre el mantel. María José dice que mis cuadros han mejorado mucho porque ahora pintas con alegría en lugar de pintar con miedo. María José se ha convertido en mi mejor amiga. Nos vemos 3 veces por semana. Clases de pintura los martes y jueves. Café los sábados. A veces vamos al cine de verano en el Parque del Oeste. A veces visitamos exposiciones en el Reina Sofía. A veces simplemente paseamos por el Madrid, de los Austrias comentando la arquitectura y la gente. Con ella he aprendido algo fundamental, la diferencia entre estar acompañada y tener compañía. Durante años estuve acompañada por gente que me necesitaba para algo. Ahora tengo compañía de gente que simplemente disfruta estando conmigo. Es una diferencia abismal. Hugo viene a verme todos los miércoles después del instituto. Hemos convertido esas tardes en nuestro tiempo sagrado. Cocinamos juntos. Hablamos de sus estudios, de sus amigos, de sus planes para el futuro. Quiere estudiar psicología. Para entender por qué la gente se hace daño entre sí, me dice. Creo que las heridas familiares que ha presenciado le han dado una sabiduría prematura sobre las relaciones humanas. El mes pasado me trajo un regalo, inesperado, una carta que había escrito para su clase de lengua sobre una persona que admiras. La carta era sobre mí. En ella escribía: mi abuela me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti mismo. Me enseñó que el amor verdadero no roba, no miente, no manipula. Me enseñó que ser bueno no significa ser tonto. Lloré, leyendo esa carta. Pero no de tristeza, sino de orgullo. Había logrado transmitirle a Hugo valores que su propia madre había rechazado. Laura ha intentado contactar conmigo 4 veces en estos 6 meses. La primera vez fue 2 semanas después de nuestra última conversación. Vino a casa con cara de arrepentimiento teatral y un ramo de flores del supermercado. No abrí la puerta. Se quedó media hora tocando el timbre y gritando que solo quería hablar. Cuando por fin se fue, encontré una nota debajo de la puerta. Mamá, sé que estás enfadada, pero esto ya ha durado bastante. Somos familia. Las familias se perdonan. No respondí, porque había entendido algo importante. El perdón no se exige, se gana. Y Laura aún creía que podía exigirlo. La segunda vez fue en Navidad. Me llamó llorando, diciendo que era inhumano que una madre pasara las Navidades sola por culpa de un malentendido. Le pregunté qué malentendido era ese. Lo del dinero, me dijo. Mamá, era poco dinero,
No entiendo por qué le das tanta importancia. Le colgué. No porque fuera poco dinero. Le colgué porque seguía sin entender que no era cuestión de cantidad, sino de respeto. Seguía creyendo que robarme era un malentendido. La tercera vez fue en mi cumpleaños, en abril. Esta vez vino con Hugo. Mi nieto tenía cara de haber sido chantajeado emocionalmente para acompañarla. Laura había preparado todo un teatro. Tarta de chocolate, velas, regalo envuelto. He venido a celebrar tu cumpleaños como siempre hemos hecho, me dijo. Como siempre hemos hecho, repetí. Laura, el año pasado te olvidaste de mi cumpleaños. ¿Te acuerdas? Me llamaste 3 días después para disculparte. Su cara se descompuso. Hugo bajó la mirada, avergonzado por su madre. Se fueron sin celebrar nada. Pero esa noche Hugo me escribió un mensaje. Feliz cumpleaños, abuela. Te quiero mucho y estoy orgulloso de ti. La cuarta vez fue hace un mes. Esta vez, la estrategia fue diferente. Javier vino solo. Isabel, necesitamos hablar, me dijo cuando abrí la puerta. ¿Sobre qué, Javier? Sobre Laura. Está muy mal. Llora todos los días. Se siente culpable por lo que pasó. Me alegra saber que por fin siente algo parecido a la culpa. Isabel, por favor. Somos familia. La familia se construye con respeto, Javier, no con manipulación. Fue un error. Ella lo reconoce. ¿Qué error? ¿Robarme o hacerme creer que estaba loca? Javier se quedó callado. Después de 5 minutos intentando convencerme de que diera una oportunidad, a Laura se fue sin conseguir nada. Esa noche me di cuenta de algo. Ya no me dolía rechazarlos. Durante décadas, decir no me había costado un sufrimiento físico, como si me arrancaran pedazos del alma. Ahora, poner límites me daba paz. Mi vida actual es simple pero rica. Me levanto cuando mi cuerpo me pide despertar, no cuando las obligaciones familiares me lo exigen. Desayuno leyendo libros que elijo yo, no programas de televisión que me distraigan de pensar en mi soledad. Salgo cuando me apetece, vuelvo cuando quiero, como lo que me gusta. He descubierto placeres que había olvidado. Escuchar música clásica, mientras pinto, tomar baños largos con sales aromáticas, comprarme ropa que me gusta aunque no tenga una ocasión especial para estrenarla. He aprendido que no necesito excusas para tratarme bien. Mi economía, paradójicamente, está mejor que nunca. Sin los constantes préstamos a Laura, sin los gastos extra de comidas dominicales para 4 personas, sin los regalos caros que compraba para ganarme su cariño, mis 630 euros de pensión dan para vivir con dignidad. Incluso he conseguido ahorrar un poco cada mes. El banco donde tengo mi cuenta nueva me ha propuesto un plan de inversión pequeño pero seguro. Don Francisco me trata con el respeto que merece una cliente que maneja sus finanzas responsablemente, no como a una anciana despistada que necesita supervisión familiar. Hace 2 semanas pasé por el barrio donde vivía antes, la casa donde me crié, donde crié a Laura, donde viví con Tomás durante 35 años. Sentí nostalgia, sí, pero no dolor. Era como ver una fotografía vieja de una persona que ya no eres. Esa mujer que vivía ahí existió, fue importante, tuvo su valor, pero ya no soy ella. Ahora soy Isabel Martínez García, 78 años, pintora aficionada, mujer libre. Ayer, mientras pintaba en el Parque del Retiro junto a otros artistas callejeros, se me acercó una mujer de unos 50 años. Había estado observando mi cuadro durante varios minutos. «Disculpe», me dijo. «¿Podría preguntarle algo?» «Por supuesto. Usted pinta con mucha alegría, como si cada pincelada la hiciera feliz. ¿Siempre ha sido así?» «No», le respondí. Empecé a pintar con alegría cuando empecé a vivir para mí misma.
La mujer se quedó pensativa. Yo tengo problemas con mi hija adolescente. Me trata muy mal, me grita, me exige dinero constantemente. A veces pienso que soy mala madre por ponerle límites. ¿Sabe qué le diría a esa madre? ¿Qué? Que poner límites no la convierte en mala madre. La convierte en buena persona. Y criar buenos hijos requiere primero ser una buena persona. La mujer me sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias. Necesitaba oír eso. Cuando se fue, me di cuenta de algo hermoso. Mi historia había servido para algo. Mi dolor se había convertido en sabiduría. Mi liberación podía inspirar la de otras mujeres. Esta noche, mientras escribo estas líneas, en mi diario, mirando por la ventana cómo se encienden las luces de Madrid, siento algo que no había sentido en décadas. Gratitud. No gratitud por lo que me quitaron, sino por lo que me devolvieron a mí misma. No todas las historias de mujeres mayores tienen final feliz, pero la mía sí, porque aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar a respetarte. Aprendí que estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada sin respeto. Aprendí que el amor verdadero no roba, no miente, no manipula. Aprendí que a los 78 años puedes empezar una vida nueva si tienes el valor de soltar la antigua. ¿Y tú, que me has acompañado en esta historia, has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la familia y el respeto a sí mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si crees que alguien más necesita oírla, dale like y suscríbete al canal. Porque a veces, las historias de mujeres como yo pueden iluminar el camino de mujeres como tú. Nunca es demasiado tarde para ser libre. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Nunca es demasiado tarde para ser simplemente tú misma.